hermanas sí han saludado. Entonces hoy me tocó a mí este privilegio, aunque tengo un poquito de nervios, pero yo creo que eso sucede a todos, no sé, de pronto sea para mí sola. Pero bueno, yo le doy muchas gracias a nuestro Dios Santísimo por estos estudios que nos da, porque nos sirven para escudriñarnos a sí mismas, para mirar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Entonces a mí me tocó este tema del servicio. Dice, la mujer también sirve, ya que no debemos esperar que solo los hermanos sirvan, sino que nosotras debemos aumentar en nuestro servicio, porque yo sé que estamos sirviendo, pero parece que no estamos sirviendo lo suficiente, por lo cual me asignaron a mí este tema del servicio. Entonces, yo le voy a pedir el favor a mis hermanas, les voy a dar unas citas para que a medida que voy corriendo ya las vayan teniendo. Bueno, entonces la primera me hace el favor y me lee Tito 2, 3 al 8. La otra, Primera Timoteo 5, 5. Lucas 2, 36 y 37, Romanos 12, 1 al 2. Bueno, señora, vamos rápido. Bueno, entonces, pero este es para que cada una, si todas, entonces, a ver cuál van a copiar. Bueno, entonces, Lucas 2, 36 y 37, y Romanos 12, 11 y 12. Otra hermana para que me haga el favor y me lea Romanos 12, 10 al 13, Hechos 16, 14 y 15, Mateo 25, 34 al 40, Primera de Juan 4, 19 al 21, ¿ya? Tercera de Juan 5 al 8, Tercera de Juan 5 al 8, es que no tiene un solo capítulo. Otra, Esther 4, 12 al 17 y 5, 1 al 3. Y Daniel 2, 13 al 18 y 24 al 28, del mismo Daniel 2. Por otro lado, Lucas 2, 38, Juan 4, 25 y 26, 28 al 30 y 39 al 42 del mismo Juan 4. Y Mateo 12, 46 al 50, Hebreos 2, 9 al 17, y para terminar, Hechos 9, 36 al 39, y Lucas 8, 1 al 3. ¿Ya? Bueno, amén, entonces, yo leo Tito, hermano. Entonces ahí para que cuando yo lea entonces seguimos. Entonces a mí me ha correspondido el tema la mujer también sirve. Sí, estamos sirviendo. Yo no estoy viendo que ninguna servimos, todas servimos, pero nos falta más servicio, más entrega en el servicio. Entonces vamos a comenzar, dice. ¿El servicio qué es? Es un privilegio. Servir es un privilegio. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu Santo. El servicio es un don del Espíritu Santo, por lo cual es una ofrenda a Dios. El servicio, quienes servimos de corazón, de verdad, estamos ofrendando a Dios.
Y esto lo miramos aquí, esta yo la leo. Romanos 15. Romanos 15, 31 y 32. Dice, para que sea, vamos a leer desde 30. Eso nos está hablando Pablo, estaba hablando allá de los romanos y hoy igual nos habla. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a Dios, orando por mí a Dios, para que sea librado de los malos, de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio sea a los santos en Jerusalén acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado humanamente por nosotros. No. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con nosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿qué nos demuestra esta cita que nos habla Pablo? Que el servicio es una ofrenda a Dios. Si servimos de corazón, es una ofrenda a Dios. Igualmente, esto nos ordena el Señor y tenemos que hacerlo. Vamos a Efesios. Esta tampoco está anotada ya. Efesios 5, 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Que seamos diligentes en nuestro servicio. Y quienes servimos, pues, que lo hagamos de corazón, con diligencia y no con negligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, los días son malos. Los días no son malos, lo que es malo es las acciones que se hacen en el día o en la noche. Es que hoy pasé un mal día. Pero entonces, ¿por qué se pasó un mal día? Por las acciones que sucedieron. Entonces, no es que el día sea malo, sino que son por las acciones que suceden. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, en este tema, ¿cuál es la voluntad de Dios? El servicio a Dios. Nuestro servicio sea con diligencia, no negligente, sino con diligencia. También nos dice que, ¿cuál les dice? Que andemos como sabios y no como necios. ¿Y cuáles son los necios? Los necios son estos que nos muestra Proverbios 12:15. Dice que al insensato le es su camino es en su propia opinión bueno. Pero voy a leer. ¿Se lo leo, hermano? Bueno, hermano. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los necios? Los que tienen su propia opinión. Yo estoy haciendo bien, no tengo nada más que hacer. Más, él dice que el que obedece al consejo, este es sabio. Queremos ser sabias, obedezcamos el consejo de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cuál es el consejo? Pues la voluntad de Dios. Consejo lo que Él nos enseña es consejo de Dios. Entonces miramos que el que sirve a los hermanos, sirve a Dios. ¿Por qué? Porque el servicio es un acto de amor.
como lo demostró el Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo, dejó su gloria y vino a servirnos. Por lo cual nuestro servicio debe ser así, con amor. Vamos a ver entonces cómo se sirve. Miremos primeramente que se sirve a los hermanos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, como hasta aquí lo han hecho nuestros hermanos, todos los domingos, todos los estudios entre semanas que se paran a darnos los estudios porque nos están sirviendo. Entonces, como ellos se preparan para darnos su palabra, entonces nosotras debemos estar atentas a esa palabra para estar en el servicio y ser agradables a nuestro Dios. También, así como los hermanos que se presentan acá para cantar las alabanzas, como se hizo hoy, dispuestas a cantar, a alabar a nuestro Dios, se sirve en eso. Se sirve también en el día domingo, como hacen de ejemplo primero a mis hermanos, con la repartición del pan de la cena, con lo de la cena, con lo de la ofrenda. Todo eso es servicio. Entonces, nosotros debemos estar agradecidas porque estamos siendo servidas por nuestros hermanos dentro de la iglesia. Ahora miramos Tito 2, 3 al 8. Amén, hermano. Y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana o irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí de Tito para nosotras? Que andemos bien. Como acabó de leer mi hermana, dice que las ancianas no se refiere a aquellas que ya casi no podemos pasar el agua como yo, sino a la persona que es madura espiritual, aquella que ha alcanzado la madurez espiritual, esa es la anciana, esas son las ancianas. ¿Y qué busca Dios de nosotros? Que alcancemos esa madurez espiritual. ¿Cómo la alcanzamos? Pues poniendo en práctica la palabra del Señor. También, por ejemplo, mi hermanita Anicia, ella sabe hacer muchos bordados, muchos tejidos. Ella también sirve, puede servir enseñándonos cómo se coge la aguja, cómo se hace en las manualidades, en lo de la cocina. Por ejemplo, hay hermanas que saben cocinar muy rico, enseñarnos cómo se hacen esas ensaladas tan buenas que hacen, esos preparados. Eso es bueno, porque nos enseñan para nosotros poner en práctica. Las hermanas, por ejemplo, aquellas hermanitas que dice que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. ¿Por qué? Porque una hermana que ya lleva harto tiempo con su esposo, que ha pasado las duras y las maduras, ha pasado experiencias buenas o experiencias malas, porque todo eso se vive dentro del matrimonio. Entonces, esa persona que ha alcanzado y que permanece fiel y constante en su matrimonio, ayuda esos consejos que da para ayudar a las jóvenes, para que esos matrimonios también perduren, permanezcan. Son esas experiencias que se han vivido para poder ayudar.
Si uno no tiene experiencia, no puede dar un consejo. Entonces, son las experiencias que se llevan para enseñar a las que están empezando. Aún las que no tienen esposo, pero que ya han tenido una experiencia en la vida, también ayuda para madurar nosotras. Bueno, entonces esto lo miramos, que por medio de la enseñanza de la palabra de Dios se sirve, tanto enseñando la palabra de Dios como en la enseñanza de lo físico, de lo material. Ahora miremos este segundo punto, que se sirve en la iglesia por medio de la oración. Por medio de la oración debemos de servir. Entonces, como nos lo enseña el Señor, veamos 1 de Timoteo 5:5. Bueno. Dice la palabra del Señor: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Eso, entonces, ¿qué por medio de qué? Por medio de la oración. Dice que es permanente, es diligente. Entonces debemos de ser diligentes, porque sabemos que hay muchas necesidades dentro de la iglesia. Entonces tenemos que ser diligentes, pero no esperemos a ser viudas. Dice, porque las que es viuda y ya permanecido. Entonces no esperemos a que se nos vaya el marido y para poner en práctica este don, no. Ya lo estamos aprendiendo, debemos seguir ese ejemplo que hicieron estas viudas que de verdad lo eran, que eran diligentes en oración y súplicas día y noche. Tenemos ese ejemplo. Lucas 2, 36 y 37. Y otra, de Romanos 12, 11 y 12. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, de noche y de día, con ayuno y oración. Entonces, no cesar. Nosotros no debemos de cesar de dejar oración, porque el Señor dice, orar sin cesar. Y Romanos 12, 11 y 12. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, en el servicio debemos ser constantes en la oración. La oración, el Señor dice que si mi pueblo se humilla y clama a mí, yo responderé. Entonces debemos de ser diligentes, no perezosos. Y a veces nos da pereza, cuando abrimos los ojos, levantarnos temprano a orar. Entonces no seamos perezosas, sino diligentes en la oración. Esto es el segundo punto, que se sirve a Dios por medio de la oración. Ahora miremos tercero, la hospitalidad. Servimos a Dios siendo hospitalarias. Y miremos en Romanos 12, 10 al 13. Mientras que la buscan, dice, ¿qué es servir? Servir es hospitalidad es servir, compartir, es hospitalidad. Y esto es un ministerio, porque la misma palabra de Dios nos lo da, es el don del Espíritu Santo. Romanos 12, 10 al 13. La palabra del Señor dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Entonces, ¿cómo se sirve a los hermanos? Compartiendo de lo que tenemos, trayendo algo de nuestro mercado. Acordémonos que debemos de compartir. No esperemos, hermanas, no esperemos que venga la hermanita que está encargada de la, ¿cómo es que se llama eso? De la benevolencia, a que si no me trae un dulcecito, si no me trae un marmelo, si no me trae una galletita, yo no me acuerdo de traer. Entonces no esperemos que nos den para nosotros dar, que salga de nuestro corazón el compartir. Cada mes hacemos mercado, cada 15 días. Las que les pagan 15 días, cada 15 días, las que nos pagan mensual, entonces hacemos nuestro mercado. Entonces de nuestro mercadito echemos para compartir para los hermanos y traigamos para la canasta, lo que se llama la canasta de amor. No esperemos que nos den para traer, porque Dios nos da, no esperando que yo le dé para que Él me dé. No, Dios nos da de sus bendiciones siempre, día a día, hora a hora, tenemos de Él su bendición. Entonces, traigamos, dispongamos, abramos nuestro corazón y demos. Porque hay muchos hermanos que no tienen empleo, por lo cual no pueden decir, me voy a hacer mercado este fin de mes o este mitad de mes. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Compartir de lo nuestro. Mire, es que yo me pongo a pensar, hoy tenemos el almuercito congregacional buscando fondos para adquirir nuestro local. ¿Y por qué esperamos? ¿Por qué esperamos que nos den para comer, para ayudar? ¿Por qué eso yo me puse a pensar, ¿por qué no disponemos? Bueno, hoy es el otro mes, o hoy es el almuerzo. Bueno, las que nos anotamos para el almuerzo, ¿por qué no llamamos a los que están encargados de ese almuerzo y decimos, vamos a dar para el almuerzo y no traiga almuerzo? Dispongamos ese corazón para dar. Que no me den para ayudar. O que no, Esthercita le tocó hacer el almuerzo para poder adquirir unos fondos. No, que sería muy chévere que no tenga, por ejemplo, Conchita, esa preocupación y qué voy a hacer para dentro de un mes para recoger fondos. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y decimos, ¿quién va a colaborar? Sí, hermano, todos, no. Todos vamos a colaborar. Pero no esperemos que nos traigan el almuerzo. Colaboremos. Y a cambio de eso que mi hermana Conchita va a gastar para el almuerzo, pues se agrega a la cuenta para que crezca. Yo me puse a pensar eso. Pero eso es un corazón dispuesto para que se haga. No, pero ¿qué tal yo pagar y no comer? Eso no va conmigo. Sí, entonces no, ¿verdad? Que lo que hagamos lo hagamos de sinceridad, de verdad. Estábamos aquí en la hospitalidad. Entonces, sí, que no esperemos que nos den para dar. Demos de corazón. Así como miremos en Hechos 16, 14 y 15. ¿Quién fue, apenas ella se bautizó, fue tan hospitalaria? Que fue Lidia, una mujer hospitalaria que invitó a los hermanos. Bueno, dice la palabra del Señor. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios
Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que no sea fiel al Señor, entrad en mi casa y gozad, y nos obligó a quedarnos. Nos obligó. Ellos no querían, pero ella que hizo, nos obligó. Nosotros hacemos eso, obligar. Bueno, Blanquita, no, es que no puedo ir. No, tiene que ir. No, no lo obligamos. A mejor que no vaya, no que menos gaste. Entonces ella sirvió en eso. Los obligó, los hospedó, les dio de comer. Y no solo no era por ahí uno o dos, era siempre un grupito de hermanos. Y ella inclusive sirvió a su familia, porque dice que se bautizó ella y su familia. Entonces fue hospitalaria para los hermanos y hospitalaria para su familia. Y miremos también otra cita, Mateo 25, 34 al 40. ¿Qué nos reclama el Señor? Entonces yo voy a leer aquí, dice: si damos a los hermanos, estamos dando al Señor. El Señor nos reclama este servicio. Continúe la hermanita que va a leer. 34 de Mateo. Mateo 25, 34, 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me pusiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos a los pueblos que tuvimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dice que por cuanto se hace a los hermanos más pequeños, al Señor se sirve. Miremos que es al final que el Señor nos va a reclamar eso. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Entonces, abramos nuestro corazón al servicio del Señor. Aumentemos, porque yo sé que el corazón está bien, pero aumentemos más al servicio. ¿Para qué? Para que este abrazo del Señor allá lo recibamos y no nos digan por otro lado usted. Vuelvo y repito, no esperemos que nos den para nada. Ayudemos, colaboremos. Hay una canasta de amor, hay una canasta en la cual podemos traer. Vamos a 1 de Juan 4, 19 al 21. Por agradar a otros. Sabemos que la palabra nos llama a agradarnos los unos a los otros. Pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Hasta cuándo? Al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, hermanos, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es mandamiento: el que ame a Dios, ame a su hermano. Y si no amamos a los hermanos, a los que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no
En el mundo se ve eso. No. En el mundo se ama se ayuda al que me ayuda. Se da al que me da. Pero nosotros no. Nosotros amemos de corazón sincero a nuestros hermanos para así demostrar a Dios ese amor. Que yo amo a Dios porque amo a mi hermano. Dice, el Señor siempre nos bendice. Propongámonos, abramos el corazón a servir mejor. Vamos a tercera de Juan, versículos del 5 al 8. Tenemos ese ejemplo de ese hermano. Y es también para nosotros es un servicio que también nos pertenece a nosotros. La palabra del Señor dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Dice que primero tenemos que mostrar fidelidad en el servicio, fidelidad y ayudar. ¿Cómo ayudamos a los desconocidos? ¿Y cuáles son esos desconocidos? Esos desconocidos son los hermanos que vienen de lejos, que no los conocemos. Para mí son desconocidos, porque no los hemos visto físicamente. Pero debemos ayudar, colaborar. A veces nosotros no nos enteramos a veces de la necesidad que tienen los hermanos cuando van viajando. Pero si nos enteramos que tienen esa necesidad que les falta, ayudemos, colaboremos. Para que este hermano gozó de buen testimonio. El apóstol Pablo da buen testimonio de este hermano por el servicio. Entonces, que de Dios tengamos ese elogio. Pablo elogió al hermano Gallo, lo elogió en su servicio. Entonces, a nosotros que nos elogie el Señor por nuestro servicio. Colaboremos. Por ejemplo, si nos dicen: bueno, hermana, yo no tengo hoy, no tengo ni para el desayuno, hablen y se les colabora. Pero a veces uno no sabe la necesidad del hermano, de la hermana. Entonces, que seamos nuestro corazón abierto a Dios. Bueno, esto en cuanto a la hospitalidad. Miremos en la intercesión, también servimos a nuestros hermanos, ponemos nuestro servicio a Dios por medio de la intercesión. Y una hermana que nos lea Daniel 2, 13 al 18 y 24 al 28. Y Esther 4, 12 al 17. Daniel 2, 13 al 18. Y el mismo versículo, pero espere, hermanito. Bueno, sí. Y en el mismo capítulo, versículos 24 al 28. Son Y se publicó el edicto de los sabios, que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia y llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he allá un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Hasta el 25, mi hermana. 24 y 25. Sí, pero es que ya Sí, el dijo 24 y 25. Sí, hasta el 25. 25, 28. Al día hasta el 28. Hasta el 28. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu casa. Amén. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Intercedió ante el rey para que no fueran muertos los sabios, astrólogos, todos estos que tenían allá, y aún Daniel y sus compañeros, porque también ellos estaban dentro del grupo para matarlos, por lo que no había quien le interpretara su sueño. Mas Daniel, en quien confió, en Dios, y pidió que le revelara eso. Entonces intercedió por ellos mismos y por los que estaban afuera. Ahí no miró no pidió por ellos los dos nomás, los cuatro nomás, sino por todos los que se decían sabios y astrólogos. Entonces intercedió. También miremos a Esther, que también intercedió por su pueblo. Esther 4, 12 al 17 y 5, 1 al 3. Esther 4, 12 al 17 y 5, 1 al 3. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. ¿Hasta cuándo dijiste? Al 17 y luego 5, 1 al 3. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, Esther se despojó de sí misma, se despojó y dijo: si perezco, que perezca, pero intercedió por su pueblo ante el rey, porque ya estaba dispuesto el edicto para que matasen a todos los judíos por este hombre Amán. Entonces, ¿qué hizo Esther? Intercedió, pero primero, ¿a dónde fue? Fue a Dios, fue a su presencia, ¿por medio de qué? De ayuno y oración,
para interceder por su pueblo. Y alcanzó la victoria, Pues está el capítulo 4 y 5 que nos demuestran ese triunfo de Esther en su intercesión. Nosotros también debemos de interceder. Intercedemos por los enfermos, intercedemos por aquellos que están pasando angustias, oramos a Dios, porque hay oración de intercesión y oración de súplica. Miremos también, miremos también en este quinto puntico que se sirve por medio del evangelismo. Miremos en Lucas 2:38 que esta mujer, ¿qué hablaba esta mujer de el niño que fue llevado y presentado al templo, en el templo? ¿Qué hablaba? Por favor, yo les di las citas para que no hubiera esa demora. Amén, hermano. Dice así: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, ¿qué hablaba Ana cuando fue al templo a la presentación del Señor, del niño en el templo? ¿Qué hablaba? Hablaba de la obra ministerial que el Señor había venido a hacer, que venía a hacer. Dice que hablaba de qué? De la redención en Jerusalén. De la redención, de la salvación. Y el Señor hasta ahora llevaba 8 días de haber nacido y ya se estaba predicando la obra que Él vino a hacer. Nosotros lo hacemos, nosotros no empezamos desde allá. Cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios, no empezamos desde allá. Empezamos ya cuando el Señor resucitó, cuando nos dan la oportunidad de hablar. Pero debemos de empezar desde allá. Esta mujer apenas conoció al Señor, pero ya sabía la obra que ella venía, que Él vino a hacer. Entonces, ¿qué hablaba? De la obra salvadora que Él vino a cumplir. Su obra redentora por el pueblo, por todo, por Israel y por nosotros, para hacer un solo pueblo. Miremos Juan 4, 25, 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Del 28 al 30, de la misma. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. 39 al 42 del mismo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Predicó el mensaje de la salvación. ¿A quién los llevó? Al Salvador. Por el comentario de él, los trajo al Salvador. El comentario de ella, entonces vinieron. ¿Para qué? Para oír. Vamos a Lucas 9, 57 al 60. Lucas 9, 57 al 60. Entonces, así como lo hizo ella, nosotros también debemos. La palabra del Señor dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos,
y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, esta obra, estas personas, esta mujer y estos hombres que ella les habló, no pusieron ninguna excusa. Acudieron a donde ella les decía. Igualmente estas personas que el Señor llamó, le pusieron excusa. Déjame primero que vaya, que me despida, que vaya en tierra, que vaya. Déjame que es que hoy no puedo ir a acompañarlo, hoy no puedo ir a la reunión, hoy no, tengo esto, tengo aquello. No pongamos excusas en cuanto al servicio. Miremos cómo servimos, pero sirvamos de verdad, sirvamos de corazón. Para terminar, miremos aquí en este puntico sexto, que se sirve a Dios, se sirve a los hermanos, se sirve en la familia. Y vamos a mirar Hebreos 2, 9 al 17. ¿Quién fue el primero que sirvió a la familia? Y aún no estábamos, pero ya como estábamos con Él antes de que el mundo fuera, entonces Él dio su vida por rescatarnos y llevarnos a su gloria divina, a su familia. Hebreos 2, 9 al 17 y otra hermana, por favor, Mateo 12, 46 al 50. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Amén. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro vivo ejemplo de servicio. Él estaba muy bien allá en su reino, en su gloria, pero por su amor, su bondad y su misericordia vino a darnos libertad, a llevarnos a ser parte de la familia. Estábamos en Él allá, pero estamos aquí, necesitamos de ese servicio de nuestro Señor para volver a nuestra casa, para volver a nuestro hogar. Dice, el Señor Jesucristo es el ejemplo vivo de servicio. ¿Por qué? Porque se despojó a sí mismo de su gloria divina para llevar a muchos a su familia. Somos familia de Dios por el Señor Jesucristo, a la gloria eterna. Mateo 12, 46 al 50 dice que, ¿quién lo va a leer? Dice la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Y mi madre. Entonces, el Señor Jesucristo
no se apegó a su familia terrenal, a su familia humana, porque él sabía cuál es su verdadera familia, la familia espiritual, la familia que obedece, que hace el servicio, que sigue su servicio. Dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mostrando que dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces él no miró la carne. Nosotros no nos debemos dominar por los sentimientos carnales, por la carne, sino obedezcamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, y seamos esa familia que a Dios le agrada, esa familia que el Señor rescató. Y sirvamos como lo hizo Tabita, Dorcas. Tabita es la misma Dorcas. Dice que su servicio era abundante. Para terminar esta, Hechos 9, 36 al 39. Entonces su servicio fue tanto como lo hizo la hermanita Fede, que era el punto principal de esta cita, que ayudó a muchos. Esta Tabita, su servicio era abundante. Entonces, abundemos en el servicio, abundemos en obedecer a Dios. ¿Qué? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres al lugar, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Amén. Dice que abundaba, en su servicio era abundante. Nosotros abundemos. Y vamos a mirar Lucas para finalizar. Lucas 8. Esta cita la vimos el domingo que la vio el hermano Javier en su estudio, pero dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Entonces, debemos de servir al Señor en cuanto se pueda, lo que se pueda, sirvamos. Con plata, con mercado, con oración, con ayunos, sirvamos a nuestro Señor, y así estamos sirviendo a Dios. Muchas gracias, hermanas, por su atención puesta, y me perdonan y disculpan las fallas, los errores. Gracias, Rosita.